buenas noches, amigas, amigos. Una vez más, como todos los lunes a las 8 de la noche, tenemos el tema tus adicciones. Aquí, desde el corazón de la colonia Roma Sur, los saluda Jesús Adolfo Gresmozón a nombre del diputado Jorge Gamión Briz. Comenzamos. Bien, amigos y amigas, estamos aquí con nuestro invitado de siempre, Ramón Vilar. ¿Cómo estás, licenciado? Y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante relativo a las adicciones. Todos nos hemos preguntado en ciertas ocasiones el por qué hay personas que al beber una copa o al meterse cualquier sustancia ya no pueden dejar de hacerlo. El caso prototipo del alcohólico que empieza a tomar, se toma la primera copa y pues eso genera miles de copas a futuro y ya no puede parar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en nuestra mente cuando tenemos que enfrentar una situación así? ¿Por qué una persona puede llegar a una reunión o a tomarse una copa con los amigos, se toma una copa, dos, se despide y todo en paz? Y sin embargo hay personas que se toman una copa y empiezan a salir más y más y más y más y no pueden parar y pasan días e incluso meses, licenciado, y no pueden dejar de tomar. ¿Qué es lo que sucede en la mente? ¿Qué problemas tienen que no van tan relacionados con el alcoholismo o con la ingesta de cualquier otra sustancia, sino que ya es un problema de personalidad? ¿Por qué unas personas muy tranquilamente pueden convivir con otros seres humanos sin ningún problema, tomarse la copa, brindar, salir como si nada, y por qué otras personas no pueden hacerlo? ¿Qué es lo que yo te quisiera preguntar, Ramón? A ver, estás hablando ya ahí de muchas cosas, porque lo que pasa, o sea, la primera definición más o menos de qué era la enfermedad del alcoholismo, y me estoy refiriendo al principio de Alcohólicos Anónimos, un poquito antes, era que el alcoholismo tenía dos componentes: una obsesión, ¿sí? Una obsesión es una idea fija que se le mete al ser humano, y es una idea fija, parásita, es decir, que no sirve para nada, que hace daño. Y por otro lado, el que se desarrolla una compulsión, ¿sí? Se tenían que dar de esos dos elementos. Es una combinación de dos elementos. Es estos dos elementos. La obsesión la puedes tener, y la obsesión en el alcohólico a lo mejor la tiene sin pensar en el alcohol, ¿sí? Y cuando hace contacto con él se desata una compulsión. Esta situación así, podemos ver causas neurológicas que hemos estado viendo, etcétera, etcétera. Sin embargo, podemos ver que la mayoría de adictos, y ya no estoy refiriéndome solo al alcoholismo, son de personalidades que tienen defectos de conducta, que tienen trastornos conductuales muy fuertes, ¿sí? Y en ese sentido también Alcohólicos Anónimos, o los primeros textos de Alcohólicos Anónimos, me estoy refiriendo no al libro de texto de Alcohólicos Anónimos del Libro Azul, sino a sus pasos, a la escritura de sus pasos, hace un análisis muy interesante sobre qué son los instintos del alcohólico que están sublimados o sublevados, los que provocan estas ingestas de alcohol y esta conducta equivocada, errática. Ok, entonces vamos a decir que una persona que no puede dominar sus instintos, que no puede dominar sus pasiones, son las personas que tienden a tomar alcohol o a meterse alguna sustancia. O sea que esa sustancia, esa borrachera, es originada por un mal mental más profundo. Por una conducta desviada, ¿sí?
Y las primeras causas que empezaron a buscar en Alcohólicos Anónimos, vuelvo a esto por algo que quiero decir más adelante, era por esta cuestión de instintos, ¿sí? La psicología clásica, cuando hablaba de instinto, solo estaba reconociendo un solo instinto, el instinto sexual, la famosa líbido de Freud, ¿sí? Visto el instinto sexual como algo más fuerte, es decir, era una energía que nos hacía vivir, eros, ¿sí? Contra otro instinto que existía que era Thanatos, el instinto de muerte. ¿Sí? Sin embargo, aunque no pretende el programa de Alcohólicos Anónimos ser científico, ya lo que no lo es, hace un aporte que poco se ha estudiado por la ciencia, y habla de 4 instintos: el instinto social, ¿sí? El instinto sexual, obviamente, el instinto material, ¿sí? El de seguridad económica. El de seguridad económica. Material en términos generales, hablemos de comida, casa, ¿sí? O sea, económica ya en nuestra sociedad actual, pero en el hombre primitivo no había, no era a través de dinero, sino de trabajo, ¿sí? Y el instinto de seguridad emocional, ¿sí? Que es una especie de reconocimiento social, el ser aceptado por el grupo. Tanto el instinto social como ese es una combinación. Y propone este estudio que se hiciera un análisis a través de lo que él llamó defectos de carácter. En la mentalidad cristiana, y cristiana no es lo que ahora entendemos por cristianismo, está entendido desde el catolicismo hasta todas las iglesias derivadas de la reforma de Calvino y Lutero, que es donde vienen todas las demás iglesias, es decir, los evangélicos, porque ahora hay una confusión, o sea, como que hay católicos y cristianos. Los católicos son cristianos. Como que sí, no fueran los católicos cristianos. Ajá, pero estoy hablando de las enseñanzas del cristianismo. Lo que propone el fundador de Alcohólicos Anónimos es utilizar los pecados capitales como forma de los defectos de carácter, aunque dice que pueden utilizarse otras denominaciones o otro análisis como cada quien quiere, pero lo que quedó claro fue estos 7 defectos de carácter o 7 pecados capitales. Además de los 7 pecados capitales, bueno, lo que yo me preguntaría es, por ejemplo, en el mundo árabe no hay 7 pecados capitales, hay 9, ¿sí? El miedo y la mentira, o sea, la cobardía y la mentira son pecados capitales también para ellos, ¿sí? A mí, como me da ñañaras, prefiero ser cristiano, ¿no? O sea, no quiero sentir, o sea, la mentira es algo muy habitual en nuestro mundo, entonces estaríamos pecando todos los días, ¿sí? A ver, quiero entender que la persona que tiene un problema de adicción tiene también un problema de alguno de esos pecados capitales o defectos de carácter que se está exacerbado. En los programas pasados habíamos visto que eran los enfermos duales, ¿sí? Que no tienen nada que ver con los pecados capitales. Su situación de adicción viene por otro lado. Habíamos visto también de ciertos padecimientos ya orgánicos que no tienen nada que ver con pecados capitales. Es decir, lo que más extraña en los grupos de Alcohólicos Anónimos o en el consultorio es cuando te llega un cuate que no ha hecho nada malo en la vida y le dices, ¿y qué pasa? Sin embargo, es un alcohólico empedernido, ¿sí? Yo tengo un paciente que le entra en estados de angustia, es excelente trabajador, tiene un pequeño laboratorio dental, es excelente trabajador, se la pasa trabajando y de repente le entra la angustia, se va a la vinatería de la esquina, compra 2 litros de mezcal y se los echa como agua. No conoce una cantina, no tiene ningún defecto de carácter que le puedas decir por eso está bebiendo. Bueno, esos casos son aparte. Pero los que sí tienen un trastorno en su personalidad y de conducta, evidentemente sí es a esto que se llaman defectos de carácter, ¿sí? Que es una conducta expuesta, ¿sí? Hay cuestiones, o sea, y podemos revisar cómo cada uno de estos 7 pecados capitales o defectos de carácter sí corresponden a un instinto, ¿sí? La lujuria,
Sexual. es el instinto de reproducción, ¿sí? O sea, aunque no estoy pensando cuando ando lujurioso que quiero tener un hijo, pero el instinto está hecho para eso, ¿sí? La avaricia, ¿sí? Hay un problema de inseguridad material, ¿sí? Y lo que quiero es atesorar materialmente. Se dan casos en defectos de estos, me llevan a la casa de un adicto el sábado, de un alcohólico, en una de estas unidades habitacionales, donde el cuate no tiene trabajo desde hace años, pero acumula basura y tanques de agua, ¿sí? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero tiene la casa llena de tanques de agua, ¿no? ¿Sí? Está acumulando, es como quiere tener esa seguridad material. Y puedes hablar de avaricia. El alcohólico que llega a la cantina y es espléndido y tira todo el dinero. ¿Sí? El despilfarrador, yo invito. Pero que llega a la casa y no hay para comprarle zapatos al niño, ahí ves la avaricia completamente. Es decir, es no saber cómo manejar las cuestiones materiales, ¿no? O las dilapida o las está ahorrando, y generalmente con esta descompensación, ¿sí? Y generalmente estas gentes, cuando dejan de beber, se vuelven de lo más codo del mundo, o sea, ya ni siquiera invitan, ni siquiera disparan en defensa propia, ¿sí? Y todo es acumular, porque tienen esta inseguridad de tener cubierto este instinto que hablaba Bill W. Defectos como la ira y la injuria, aquí habría que calificarla bien. Hay muchos neuróticos, y el alcoholismo, el adicto generalmente de esta clase, es un neurótico radical. Como decía el doctor Silwood, que fue el doctor que trató a Bill W., el primer alcohólico. ¿En qué consiste esto de ser un neurótico radical? El neurótico es aquel que no está adaptado a su medio ambiente y quiere destruirlo, ¿sí? Y en esto se tarda años en tratar de destruir y controlar a su medio ambiente. Cuando se llega a las últimas etapas de esa neurosis, él va a atentar contra su vida, porque entonces lo que va a intentar es, como él no se puede adaptar, ya lo que puede destruir es su vida al ver que no puede cambiar el medio ambiente. Y el doctor Silwood decía que el alcohólico iba directamente a destruirse a sí mismo. O sea, decía, ¿para qué quiero destruir el medio ambiente que no puedo? Mejor ya directamente. O sea, no hay una integración al medio ambiente. Él quiere hacer el medio ambiente a su manera. Y si no puede cambiar ese medio ambiente, entonces decide mejor destruirse él, ya que no puede hacer nada con lo demás. Todo neurótico no está de acuerdo con su medio ambiente, no está adaptado al medio ambiente. Y es la lucha de adaptarse al medio ambiente. Y la manera en que nos adaptamos a los medios ambientes, bueno, a lo que nos toca vivir, es a través de nuestra conducta. Es la manera en que aprendemos a tratar con ese medio ambiente. Si hay trastornos de conducta es que no lo estoy haciendo bien. Una paciente que tenía problemas de adicciones fuertes, era metodista, se metía de todo, ¿sí? Pero la chava era aparentemente normal, una chica ahorita tiene como 26 años, aparentemente normal, se le interna, ¿sí? Y la chava se empieza a hacer pipí en la cama, ¿sí? Diario, o sea, le viene un problema de incontinencia grueso, ¿sí? Y no hay razones fisiológicas para ella después de hacer estudios, ¿no? Es esta conducta deformada que tiene que estallar por algún lado, ¿sí? Mientras que no entre en un proceso de adecuación de esta conducta con el medio ambiente. Entonces podemos decir en términos generales que el adicto es una persona que no puede adaptarse al medio ambiente, es un desadaptado social. Completamente. Sí, ya sea por cuestiones orgánicas, como habíamos dicho ya, y duales, evidentemente no está adaptado por esa situación mental con el medio ambiente. Y quien tiene trastornos de conducta, tiene un problema también de adaptación con el medio ambiente. Hasta ahí estamos, bueno, yo entiendo. Pero ¿qué pasa cuando vemos a personas, en mi caso que yo las he visto, perfectamente normales, que tienen un trabajo fijo, que van a una oficina, que tienen estudios, que tienen una familia estable, y sin embargo son alcohólicos?
¿Estás hablando de alcohólicos activos o alcohólicos en recuperación? Activos. Es un alcohólico activo. Es una persona que tiene su familia. Tiene su esposa, tiene 2 hijos. Esa persona tiene una profesión, trabaja 5 días de la semana en una oficina y sin embargo llega el viernes en la tarde y no falta que se vaya con los amigos y agarre una borrachera de 3 días y hasta el lunes falte, se presente hasta el martes a trabajar. Y lo vemos en la calle, es una persona muy capaz, con conocimientos, con una familia aparentemente, lo que se ve, estable. ¿Qué pasa en la mente de ese ser humano? ¿Qué pasa o sea, yo no lo veo como neurótico y sin embargo bebe en exceso. Cualquier enfermedad de este tipo, como sobre todo la neurosis, inclusive me está hablando y las gentes más inteligentes son bien neuróticas. Es decir, no tiene que ver la neurosis nada con la inteligencia. Y una gente inteligente quiere decir que es capaz para toda una serie de cosas, entonces puede tener muy buen estudio, ¿sí? Una carrera universitaria, etcétera, etcétera. Y esa persona, si ya está fallando los lunes, y entonces quiere decir que ya empieza a tener problemas, que tiene un problema, lo que necesita es una fuga para quitarse la atención de la presión que él mismo se está poniendo en el trabajo. ¿Sí? Pero sí tiene una enfermedad. Si ya está fallando el lunes, etcétera, etcétera, tiene una enfermedad. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Es decir, según Sigmund Freud, todos somos neuróticos. O sea, no hay un ser humano que no sea neurótico. Bueno, sí los hay, los que son psicóticos. ¿Sí? Pero unos o caes en una o caes en otra. ¿Sí? Cuando viene la separación, la expulsión del seno materno, y no estoy hablando del hecho de nacer, sino cuando el niño se siente separado de la madre, que no es la madre, le viene un trauma muy grande, en donde forma su carácter, que es la manera en que se va a saber defender su conducta inicial en la sociedad, pero esto lo hace neurótico en determinado momento. El fatídico primer día de clases, cuando sale del seno familiar y tienen que enfrentar un grupo humano, un grupo social. Y poquito antes, y hay objetos transicionales en ese momento, etcétera, etcétera, pero el problema aquí es si esta persona es funcional, ¿sí? Y la adicción entra cuando la persona no es funcional, ¿sí? Yo no creo que la mayoría de las gentes que vemos en la calle o la familia o la mayoría de las gentes de mi familia estén muy normales mentalmente, pero si son funcionales no hay bronca. El problema es cuando no se es funcional, ¿sí? Y el adicto, cuando se da cuenta que no es funcional o cree que no es funcional, cuestión de conducta y de creencia, utiliza la sustancia para 2 cosas. Una, para poder justificar por qué no es funcional, ¿sí? Y otra, para poder soñar que sí lo es, ¿sí? Pero una persona que tiene un problema de conducta, una persona que tiene un problema de sociabilización, una persona introvertida, vamos a poner ese ejemplo, pero que sin embargo lleva una vida, entre comillas, más o menos estable. Esa persona que es tímido, esa persona que no se sabe ambientar, esa persona que no puede competir, vamos a decirle así, con su entorno social, que se siente aislado, ¿tiende a ser alcohólico? Es que me estás hablando de muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, una persona tímida no necesariamente es alcohólica. Claro. Una persona que no sabe conducirse en su medio social, que no tiene habilidad para competir, etcétera, etcétera, pues tiene un problema psicológico serio, ¿sí? ¿Cómo va a canalizar ese problema psicológico? Algunos bebiendo, ¿sí? Otros con manías de otro tipo, ¿sí? No necesariamente con el alcohol. O la droga. O con la droga. Esto depende de las gentes, y además dentro de las mismas sustancias no es lo mismo. O sea, hay una personalidad muy clara del marihuano, ¿sí? Que a lo mejor hasta utiliza la marihuana para poder salirse de la sociedad sin tener el conflicto, sin él sentir conflicto por salirse de la marihuana. Y generalmente el alcohólico quiere ser el centro de la fiesta.
¿sí? Y quiero volver ahí a los defectos de carácter, ¿sí? El que quiere ser el centro de la fiesta tiene un problema de sociabilidad muy grande, su instinto social lo tiene descoyuntado, ¿sí? Y tiene un problema, viendo en los defectos de carácter, de soberbia muy grande. Él es el que sabe el mejor chiste, es el más simpático, es el más ligador, etcétera, etcétera. El que baila mejor. El que baila mejor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, ahí evidentemente está tocado su instinto social, ¿sí? Y se descoyunta a través del defecto de la soberbia. Hay personas que no sienten, o sea, tienen un problema de adaptación y son rechazados socialmente. Ahorita que está tan de moda el bullying, hay personas que pues, han platicado conmigo que no se saben integrar al grupo humano, tienen miedo de integrarse al grupo humano por el bullying, porque se burlan de ellas, porque tienen algún problema físico, porque no tienen la misma capacidad económica, que lo hacen a un lado por ese tipo de situaciones, y para sentirse integrado a la sociedad empiezan a beber y empiezan a ser el centro de atracción y empiezan a querer recibir el aplauso, aunque sea el bufoncito de la fiesta, pero quiere resaltar porque siempre fue un tipo aislado. A ver, yo creo que no hay ningún joven que haya tenido 15 o 16 años, e inclusive adultos, que no sepamos que una copa en una fiesta es un desinhibidor y un integrador social. Para eso se usa el alcohol, ¿sí? Normalmente. El problema del adicto es aquel que ya no le interesa la fiesta, sino le interesa el alcohol, ¿sí? Ahí hay un paso. No podemos hablar de adictos, que toda la gente que sea tímida, etcétera, etcétera, que no se puede integrar en la fiesta, tenga un problema de adicción. Hay muchas gentes que lo resuelven de otra manera, ¿sí? No con el alcohol. Es alcohólico o es adicto el que lo resuelve usando la sustancia. Pero ¿qué incidencia hay de personas que tienen ese problema de integración social para que lleguen al uso de drogas? Primero, yo creo que el problema la situación está en que ante un problema se resuelve mal. Hay una salida, hay una respuesta equivocada, que es la adicción, ¿sí? Mientras que puede haber otra respuesta ante el mismo problema, que no es la adicción. Ser tímido no significa voy a ser alcohólico, ¿sí? Ser tímido te queda desde la aceptación de yo soy tímido y entonces me siento hasta el final de la fiesta, pero no tengo el problema de la adicción, y acepto que soy tímido y entonces voy con bajo perfil para ligarme a la chava, etcétera, etcétera, ¿sí? Y no necesito el alcohol para eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque en el momento que se puso una borrachera, y yo creo que cualquier joven que a los 18 años no se haya puesto una borrachera, pues no es joven, ¿sí? O sea, esto es natural, ¿sí? El problema es cuando a los 25 sigues igual sigues tomando lo mismo, ahí sí hay problemas, ¿no? El jovencito de 18 años que tomó la copa ya sabe que a la siguiente fiesta le va a medir si está dentro de la normalidad. Si tiene que resolver un problema más profundo y no sabe cómo resolverlo, quizás si se engancha a esto. ¿Qué estadísticas? Porque dices, ¿quién sí, quién no? Ajá. O sea, pues yo no sé qué estadísticas haya de cuántos tímidos hay, porque no hay una encuesta sobre la timidez, ¿no? O sea, para decir, hay 50 tímidos de cada 200, 35 son alcohólicos. De cada 200 gente, 50 son tímidos, no. Y de estas 15 son alcohólicos o adictos. ¿Sí? No hay estadísticas de esto, pero si ves que actualmente con problemas de adicción severa en esta sociedad estamos hablando entre el 8 y el 10%, y lo que se tiene en estadísticas mundiales es que personas con problemas orgánicos, que pase lo que pase, hubieran caído en adicciones, no llega al 1,5%, bueno, tenemos alrededor de un 7% de jóvenes que están cayendo en cuestiones de adicciones, que no tienen un problema concreto, sino que es esta mala respuesta a problemas sociales, ¿sí? Y hay que ver ahí qué introyectamos qué proyectamos como sociedad, ¿sí? Si
y los problemas raciales, de si soy chaparro, moreno y panzón, aunque coma muchas fritangas, pues no hay problema, mucha comida chatarra. Si esos problemas me frustran y me hacen tener que sacar alcohol, usar alcohol para poder soportar esto, bueno, ahí el defecto de carácter sí se enganchó inmediatamente con el alcoholismo, ¿sí? Y este es un problema de aceptación personal. Eso es, entonces hay personas que pueden tener ciertos problemas y sin embargo, aceptando el problema, aceptándose como son, no necesariamente tienen que llegar a la adicción. Entonces podemos concluir que la aceptación de la persona con su físico, con su forma de ser, va a tener como consecuencia que no se sienta disminuido y por lo tanto no tenga que recurrir a las adicciones. Hablamos ahorita de esto de la aceptación en la timidez y estamos viendo ciertos defectos. Hay otros defectos de carácter, la lujuria, ¿sí? Si yo creo que a través de 3 copas soy Juan Camané y el tipo más capaz de ligarme a todo el mundo en la fiesta, etcétera, etcétera, bueno, ese defecto de carácter me está empujando. Ahí no es cuestión de aceptar, sino es cuestión de ubicar quién soy y para qué sirven las cosas, ¿no? ¿Sí? Pero el problema que yo veo es que muchas personas que tienen problemas de adicciones no se interesan por conocer quiénes son. Yo creo que pocos seres humanos se interesan en conocer quiénes son, no los adictos nada más, o sea, toda la gente no nos interesamos. Pero si una persona tuviera el interés de conocerse a sí mismo y de aceptarse como es, no tendría tal incidencia el problema de la drogadicción. William James, en variedades de experiencias espirituales, religiosas y espirituales también dice el libro, nos habla de alrededor de 12 casos que van de excelentes santos o santos significativos, que todos tuvieron que llegar a la bancarrota existencial para preocuparse en otra cosa. O sea, como dicen los alcohólicos, tienen que tocar fondo. Y ninguno de ellos era alcohólico, ¿sí? O sea, solo en la crisis es en el momento que la gente se plantea quién es, ¿sí? Si no nos planteamos qué bueno soy yo, ¿sí? O me con otras palabras. O me ¿sí? autoengaño. Hay un autoengaño. ¿Sí? Soy el mejor y yo esto y todo eso porque no he tenido una crisis existencial. Cuando llegue ese periodo de crisis existencial, siento la necesidad de conocerme a mí mismo para empezar a motivar o para empezar a ver qué puedo hacer y qué puedo cambiar para salir del problema, qué puedo cambiar, de quién soy, me conozco, me acepto y empiezo a cambiar. Václav, un psiquiatra, habla de que hay 2 tipos de cambio, el cambio para no cambiar o cambios de primer orden, y el cambio de segundo orden, que es el cambio por cambiar. El cambio de primer orden es el niño que se porta mal y dice, mi mamá ya me va a portar bien para que no cambie, para que no haya castigo y no cambien las cosas, ¿no? ¿Sí? Pero eso va a seguir que vuelvan a suceder las mismas cosas. Voy siempre a cambiar y a los 8 días está haciendo lo mismo. Sí, o el cambio del político que promete para cambiar y no cambia nada, ¿sí? O el cambio de segundo orden, que es cambiar la estructura, pero para eso tienes que conocer, ¿sí? Y conocerte a ti, ¿sí? Pero nadie se va a conocer si no es a través de una crisis. O sea, la única forma de que se encuentre una persona a sí misma, la única forma de que esa persona haga un análisis introspectivo de quién es a través de una crisis existencial. Y la crisis la provocan los defectos de carácter, que apenas hablamos de ellos. Bien. ¿Sí? Pero para la siguiente vez hablamos más. Perfecto. Bueno, amigos, amigas, pues este programa ha llegado a su fin y como siempre, con un cordial saludo del licenciado Jorge Gaviño, queremos recordarles nuestra programación aquí en Tu Diputado TV. Los lunes a las 8 de la noche estamos en Adicciones. A las 9 de la noche tenemos leyendas, anécdotas y tradiciones de la Ciudad de México. El día jueves tenemos a las 8 de la noche el otro rostro de la trata y a las 9 de la noche con el diputado Jorge Gaviño respuestas. El día viernes tenemos a las 9 de la noche Pregúntale a tu abogado. Y no nos queda más que agradecerles su
interés en este tipo de programas de aquí del diputado Jorge Gaviño y solicitarle su atención para el próximo jueves a las 8 de la noche. Gracias.